Bueno, ahora Capriles es el diputado de la Asamblea Nacional y también Henry Falcón es diputado de la Asamblea Nacional y entonces hoy vamos a analizar aquí si con eso vamos a salir de Nicolás Maduro, que se va a resolver con eso, con un Capriles sobre todo que en el año 1999, que era presidente de la Cámara de Diputados, porque en aquel momento habían dos cámaras, bueno, abandonó el cargo, simplemente soltó el coroto, como soltó el coroto cuando le robaron las elecciones a presidente de la República. De eso vamos a hablar hoy con alguien que está aquí, presente, aquí en el estudio, que ha sido una sorpresa para mí que esté aquí en Miami. Él ha estado con nosotros en varios programas, siempre vía Zoom, pero hoy está aquí cara a cara con nosotros. Bueno, hoy me está acompañando el coronel Antonio Guevara. Él ha estado siempre conectado con nosotros como un analista, un excelente analista de defensa, siempre está conectado con nosotros vía Zoom, pero yo le escribí porque le dije, mira, necesito de tu análisis con la situación que está pasando en Venezuela después de las elecciones del domingo, y me dijo, ay, pero yo estoy en Miami, entonces lo tengo aquí en el estudio. Antonio, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos el día de hoy para hacer este análisis de un montón de cosas que vamos a conversar. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Bueno, y un saludo para tus miles de seguidores. Nuestros seguidores. En un ratico nosotros vamos a contar algo de una historia que vivimos juntos y lo vamos a contar porque vamos a hacer como una especie de contraste con el tipo de persecución política que hay ahora en Venezuela y de perseguidos políticos que hay en Venezuela y lo que nosotros representamos como perseguidos políticos hace 20 años en Venezuela. Ya de eso vamos a hablar en un ratico. Pero primero, hoy le dieron las credenciales como diputado a los opositores o presuntos opositores que ganaron el pasado domingo. Fueron adjudicaciones y eso lo sabemos. Les dijeron, tú Capriles vas a ser diputado, tú Henry Falcón vas a ser diputado, pues no sé si podemos poner las imágenes en pantalla. Producción. Vamos a resolver algo con esto, Antonio. Bueno, el régimen, yo siento que esa es una jugada del régimen bien interesante, porque con esta designación, adjudicación, como se le está señalando, esta adjudicación de 29 diputados, son 29 diputados, el equivalente a lo que ellos llaman el 10% de los diputados de la Asamblea Nacional, el régimen acaba de construir formal y oficialmente su propia oposición. Esa oposición, que va a tener una caja de resonancia dentro de la Asamblea Nacional, va a tener como primera prioridad el desmontaje del liderazgo que encabeza Edmundo González Urrutia como presidente electo, y por supuesto allí en ese combo está metida María Corina Machado. Entonces, esa designación que acaba de hacer el régimen es una jugada política, por supuesto, y es la construcción a partir del 25 de mayo, de la nueva oposición que ellos piensan mantener de cara a los futuros eventos políticos del país, entre los cuales, por supuesto, está la reforma constitucional. Eso te iba a preguntar. ¿Viene una reforma constitucional? Sí, viene una reforma, la anunció el régimen. Y ya la anunciaron. Y ahora viene, ¿sabes? Es como el chantaje de, bueno, entonces, y ya lo empezaron a decir hoy algunos de ellos, creo que fue el propio Capriles, no sé si fue Luis Florido, uno de estos tipos. Bueno, entonces, cuando venga la reforma constitucional, la gente tampoco va a participar. ¿Qué crees tú que viene en esa reforma constitucional, aparte de una nueva ley electoral? Bueno, yo creo que este es el momento que ellos van, esto es una especulación, pero yo siento que tiene bastante asiento, que es que ellos van a empezar a manejar lo que desde hace mucho tiempo han venido manejando, que es pasar a una elección de segundo grado, que es darle poder a los consejos comunales para que ellos puedan elegir sus jueces de paz, los gobiernos comunales. A las señoras del CLAP. Es las señoras del CLAP, como dice un personaje. Él no le dice señora exactamente. Sí, bueno. A las señoras del CLAP. Pero hasta allí. Pero los cargos representativos, gobernadores y por supuesto presidente de la República, eso va a tener otro tipo de nivel, que no va a ser para una elección amplia y abierta como la que hemos estado acostumbrados a vivir en una democracia, en la democracia nuestra, pues.
Pero ahora va a ser legal eso. Ahora va a ser legal. Va a ser constitucional. Sí, nosotros hemos recibido los golpecitos por impulsos. Exacto. ¿Verdad? Hemos recibido los golpecitos por impulsos, pero ahora eso, lo que se va a plantear, es lo que yo siento, lo que se va a plantear es que es calcar el modelo cubano por completo aquí, en donde hay una elección de segundo y tercer grado para otro tipo de cargos, entre ellos el de presidente de la República. ¿Qué crees tú que pasó con Manuel Rosales? Yo ayer dije, bueno, Manuel Rosales entró a esa contienda con la condición de que no iba a ganar, porque no quiere ganar. Primero, ya está en un estado crítico, creo yo, con una enfermedad que padece, y además tiene sus planes de venirse a retirar pero les hizo el juego. Sí. Les hizo el juego. Entonces también el drama de hoy, bueno, de ayer perdí las elecciones y esto fue por culpa, ojalá que no se arrepientan, etcétera, pero ya él está con un pie aquí. Sí, bueno, es que Rosales es una pieza sacrificada, sacrificable y que él mismo aceptó ese rol. Ahora, aquí esto forma parte del mismo juego, político que hizo el régimen de construir su propia oposición. Yo siento que la figura emblemática dentro de esos 29 diputados, quien va a encabezar es, por supuesto, Enrique Capriles Radosky. Y Enrique Capriles Radosky es el que siento que va a tener la misión de ir erosionando por completo todo lo que se construyó a partir del 28 de julio con la elección de Edmundo González Urrutia. Esa es la misión de Enrique Capriles, porque Enrique Capriles no está pensando en la elección del 28 de julio. Enrique Capriles va a pensar en la elección del 2031 como candidato presidencial. Y por eso es que yo siento que el régimen, que conoce muy bien de eso y conoce los perfiles y conoce las caídas y conoce todas las desviaciones personales, políticas, profesionales, familiares, etcétera, que tú le quieras poner a cualquiera de los miembros de la oposición, bueno, dice, entre estos 29, Timoteo Zambrano, aquí me los traje con la chuleta. Sí, vamos a leer los me traje los más emblemáticos, por lo menos 14 más emblemáticos. Bernabé Gutiérrez, no. Timoteo Zambrano, tampoco, pero hace una jugada. Luis Eduardo Parra, Luis Augusto Romero, José Brito, José Gregorio Correa, Enrique Capriles, Luis Emilio Rondón, de Un Nuevo Tiempo, es el representante de Stalin González, otro representante de Manuel Rosales, Tomás Guanipa, Henry Falcón, ni hablar. Que también le dieron sus creencias. Sí, Pablo Pérez, David Uzcategui y Antonio Becarri. Quiero hablarte de la presencia, la marca de tu empresa en lo que llevas puesto, la marca de tu organización en lo que llevas puesto. No es lo mismo impreso que bordado. ¿A qué me refiero? Que definitivamente, si tú quieres que el uniforme de tu empresa, el logo de tu organización, tenga la distinción que solo da un buen bordado, yo te recomiendo que te comuniques con Sorrento 23 Embroidery. Clase, calidad y personalización. 3 condiciones que vas a ver que vas a lucir en todas tus camisas, en las chaquetas, en gorras, en delantales. Tu equipo va a lucir impecable mientras promocionas tu marca. Escríbeles el nombre de nosotros y haz todo lo que necesites para que tu marca luzca regio. Ahí en esos 14 nombres que están allí, precisamente hay entidad, peso específico como para cumplir la tarea que ya de hecho anteriormente ya lo venían cumpliendo. Exacto. Ya la venían cumpliendo. ¿Tú crees que Capriles y todos ellos emprenden este camino pensando que en algún momento sí van a lograr llegar al poder? ¿Tú crees que Capriles piensa que él va a ganar unas elecciones en algún momento? No, pero puede. Está haciéndole el juego al régimen. Pero forma parte del juego que le hace al régimen. Y acuérdate que el régimen lo que hace es sobar los egos de cada quien para que cada quien diga, pues, por lo menos en el caso de Capriles. Pues, no, y seguir en el juego de la política. Y seguir en el juego de la política. Es muy beneficioso. El régimen le acaba de meter oxígeno a Enrique Capriles, porque probablemente Enrique Capriles es quien va a encabezar la oposición allí en esa caja de resonancia que es la nueva Asamblea Nacional. Pero ¿cómo se resuelve eso sin respaldo popular? Antonio, la gente lo repudia, la gente lo aborrece. Bueno, porque al régimen lo que menos le interesa y lo que menos le ha interesado son los números.
El régimen nunca le ha interesado los números. El régimen lo que menos le interesa son los resultados electorales, la cantidad de gente que participó en las elecciones, la cantidad de gente que vaya a las concentraciones, la cantidad de gente que represente los cargos de representación, valga la expresión, popular, no le interesa. Lo que le interesa es el poder per se. Y entonces eso es lo que está ocurriendo con Capriles, pero también está ocurriendo con el gobierno, desde hace prácticamente el primer día en que se encaramó en el poder. ¿Tú crees, y quiero que me hagas tu análisis de lo que ellos están haciendo con el Esequibo, ¿es un show o si hay una estrategia detrás de elegir un gobernador que no sé en qué, o no sé ni quién ganó, si es gobernador o gobernador? Un almirante. Es un almirante, es un militar. Bueno, que eso tiene sentido con que ahí para meterse habrá que armar una guerra, porque Guyana no va a permitir eso. Y eso es un escenario completamente aeronaval, en prioridad. Exacto, que requiere de almirantes, pues. Sí, yo siento que el Esequibo, y eso lo dije en la primera oportunidad, desde mucho antes del referendo que hicieron de cara al Esequibo, yo siento que el Esequibo es una bala de plata que se va a reservar el régimen en caso tal de una crisis que ponga en riesgo su permanencia en el poder. En caso de presentarse una verdadera crisis política y militar, sobre todo crisis política y militar, que ponga en riesgo la permanencia del régimen, esa bala de plata es la bala que va a disparar el régimen exactamente para activar una cosa muy importante, que son los acuerdos políticos militares que tiene suscritos desde el año 2004 en adelante, cuando Nicolás Maduro era canciller y Hugo Chávez era presidente de la República, suscritos con Cuba, Nicaragua, China, Rusia, Bielorrusia e Irán, pero fundamentalmente con Cuba y con Nicaragua. Con Cuba ya los cubanos tienen mucho tiempo en el país. Y con Nicaragua, hace poco Daniel Ortega ofreció una brigada de internacionalistas para, en el caso tal de que se presente una crisis, los internacionalistas cumplirían una tarea fundamental allí. Entonces, lo que ocurre en este momento con el Esequibo y el régimen es que el régimen ya ha hecho concentración, ya ha hecho despliegue de tropas en el área, construyó un puente que comunica a la isla de Anacoco directamente con tierra, amplió la pista de Tumeremo para permitir la entrada y salida de aviones con otro tipo de performance para esa tarea en particular. Y entonces, bueno, una vez que se desata la crisis, al dispararse el primer tiro, allí en esa línea fronteriza, que puede ser del lado de allá o de acá, y del lado de acá, porque también el presidente Irfan está medio enguerrillado, está belicoso. Sí. Entonces, cualquier cosa puede ocurrir en la línea fronteriza que puede significar una crisis internacional allí, en el territorio del Esequibo. Y entonces, por supuesto, va a disparar un conflicto de otro tipo de naturaleza que va a alejar a lo político interno hacia lo político internacional. Exacto, va a desviar toda la atención, que se elecciones, fraude. Todo eso se olvida. Abstención, nada de eso, porque quiero estar pendiente de eso si hay una guerra con Guyana. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí, en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Lo que menos le interesa al gobierno, porque probablemente nuestros seguidores van a decir, pero bueno, es una guerra que está perdida. No necesariamente tiene que activarse una guerra. Nosotros en el 1987 con Colombia, un escarceo. Nosotros en 1987 hubo la incursión de la corbeta Caldas al Golfo de Venezuela, se movilizaron, hubo una movilización por tierra, mar y aire. Antonio, en ese momento no se hablaba sino de eso. Y todo dependió de los dos capitanes que estaban, la patrullera y la corbeta, allí en el Golfo de Venezuela, a que el sudor le hubiera permitido apretar el disparador a alguno de ellos. Sí, exactamente. O dar la orden. Entonces ahí eso se hubiera desencadenado. Pero no ocurrió. ¿Pero qué es lo que ocurre con eso?
Lo que ocurre con eso es que eso desvió, claro. No, toda la atención estaba puesta ahí, yo lo recuerdo clarito. Toda la atención estuvo allí durante casi 2 meses. Así es. Mientras se desplegaban las tropas, se concentraban, se desplegaban y maniobraron. Y recuerdo, y corrígeme si no es cierto, era el presidente Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi. Y Lucinchi subió en las encuestas por la posición nacionalista que tuvo con respecto a eso. Él fue una posición de verdadero comandante en jefe, el presidente Lucinchi. Exactamente. Todo el alto mando de esa época, desde el ministro de la Defensa, el comandante del Teatro de Operaciones, el ministro de la Defensa era el general Guerrero Gómez, el comandante del Teatro Noroccidental, que era el general José María Trocconi Peraza, el comandante del Ejército, el general Aliegro, el general Aveledo en la aviación. O sea, todo ese alto mando le reconoció al presidente Lucinchi los arrestos personales, institucionales y democráticos para asumir en ese momento su condición de comandante en jefe, y no le tembló el pulso, para hacer el anuncio que hizo en esa hora, que obligó al presidente Virgilio Barco a retroceder, a replegarse. Ese es un momento histórico, un momento muy épico para... Creo que poco reivindicado. Sí, creo que te aseguro que muchas de las nuevas generaciones que nos están escuchando no tienen idea de que eso ocurrió, no tienen idea de cómo pasó. Es un episodio del que yo digo que se ha sacado muy poca bibliografía. Sí. Ha habido alguna bibliografía, pero muy puntual, pero realmente en relación a todo lo que verdaderamente ocurrió, desde mucho antes de que la corbeta incursionara en el territorio, en las aguas venezolanas, hasta prácticamente que todos los componentes de tierra, mar y aire se replegaran y se recogieran y regresaran a sus cuarteles. Hay muy poca bibliografía. Mira, no hemos hablado, por cierto, hoy quiero hablar de todo con Antonio, de la operación Guacamaya. ¿Qué piensas tú? Aquí yo he dicho y lo sostengo, ahí no hubo ninguna extracción, ninguna operación militar, eso fue una operación de descuido o de compra de los custodios, y lo sacaron como sacaron a Nixon Moreno, no sé si recuerdas aquello, sí. Que lo sacaron de la Nunciatura Apostólica porque no le daban tampoco 2 años y no le dieron el salvoconducto, y lo sacaron de ahí y se lo llevaron vía Brasil hasta que llegó a Perú. Así fue, o sea que no es el primer caso tampoco, ¿no? No es el primer caso. ¿Qué piensas? Ahora ponte en los zapatos de Diosdado. Yo quiero que te pongas en los zapatos de Diosdado y me digas, ¿qué sintió Diosdado en ese momento? ¿Qué fue eso para Diosdado? No, bueno, por supuesto que fue un puyazo bien fuerte, un puyazo político, puyazo mediático, por supuesto, porque justificar eso, a pesar de que eso no es que, o sea, esa épica que se construyó, de que vinieron unos comandos los vende humo, y se infiltraron, y entonces sacaron, no, eso así, yo siento que eso no ocurrió así. Probablemente hubo lo que uno llama por una técnica de infiltración, pero no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, por descuido, por negligencia, por cumplimiento de rutinas, los responsables de vigilar, y de repente hasta por no asignarle una prioridad en seguridad a los 4 personajes que estaban en la embajada en ese momento. Ocurrió lo que ocurrió. Pero los niveles de épica, eso sí yo particularmente no. Bueno, hasta voceros aquí del departamento de Estado lo han descalificado, claro, el tema de la película épica esta. Lo que ocurre con eso es que también las credibilidades se van erosionando a medida que se empieza a vender, porque eso está bien, hay un público que lo va a comprar y lo va a aceptar y lo va a justificar, lo va a defender a capa y a espada contra quien diga lo contrario. Pero la realidad es esa, la realidad es que allí no hubo ningún tipo de operación comando, así como cuando se neutralizó a Osama Bin Laden. Mira, es que dígame Castocando que dice que el mismo grupo, equipo que acabó con Osama Bin Laden ha entrado en Venezuela y ha salido. Entró, salió, pero no se llevó ni siquiera a un soldado, pues, ni siquiera a un escolta de Maduro, entraron y salieron. O sea, de verdad que hay irresponsabilidad
decirle a la gente esto como para que la gente se sienta como apoyada, como Sí. que ese va a ser el tipo de apoyo o de salida que va a tener la situación en el país. Bueno, eso, ¿cómo se llama? Eso aumenta seguidores, aumenta Sí, vistas, likes y visitas aumenta y todo, likes, pero al hace final- comentarios, genera un público ahí. Pero es muy irresponsable. Pero es un esfuerzo exageradamente irresponsable y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo, Exacto. en donde la verdad se necesita que se ventile y se mercadee La verdad. como tiene que hacerse. Claro. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Vamos a hablar de la abstención, porque ayer yo le escribí a Antonio Guevara porque publicó un escrito que me llamó la atención en el que hablaba de para qué la abstención, o sea, para qué va a servir la abstención la abstención del 25 de mayo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo capitalizamos? Y quiero que me hables un poco de eso porque antes de entrar a la entrevista, Antonio Guevara, que bueno, en su cabeza tiene no sé cuántos megas de memoria, recordaba cada proceso de abstención que ha habido en Venezuela y cómo ha resultado eso. Bueno, antes de hablar de abstención, a mí me gustaría rápidamente decir que el tema de la abstención es un tema que manejó la izquierda que actualmente está en el gobierno, haciendo las veces de revolución bolivariana en los primeros años de la democracia a partir de 1958, con los gobiernos tanto del presidente Betancur y del presidente Leoni, y hasta el de Caldera. Creo que con el de Caldera hubo el quiebre, pero ellos manejaron mucho, no solamente la abstención, sino el saboteo a las elecciones presidenciales. Y eso fue para ellos un fracaso rotundo hasta que se legalizó el PCB, cuando empezó el proceso de pacificación. El Partido Comunista. El Partido Comunista, y entonces, bueno, ellos participaron en las elecciones con un partido de fachada que se llama Unión para Avanzar, UPA, y participaron allí. Allí se les quitaron los arrestos esos de participar en abstención. Pero además, hay otras experiencias. Fíjate, por lo menos Chávez, cuando salió de la cárcel, la bandera que levantó fue la bandera de la abstención, y eso fue un fracaso. Y entonces dijo, no, esto no lleva a ninguna parte, yo voy a participar electoralmente, porque lo convencieron sus principales asesores, y le fue bien porque ganó. Imagínate tú. Ahora se vamos a hablar contigo porque dices que ganó. En las primeras elecciones sí las ganó. Las primeras elecciones las ganó, eso es impepinable. Sí. Después, la otra experiencia es en 1998 con la Asamblea Nacional Constituyente. El que levantó la bandera de la abstención fue Caldera, y eso fue un fracaso rotundo porque se eligió una Asamblea Nacional Constituyente y se promulgó una nueva constitución, la que está vigente actualmente, pues. Pero ese llamado a la abstención que encabezó Caldera fue un fracaso. Estamos hablando del año 98. El segundo llamado a la abstención fue en el año 2005, que todo el mundo, eso lo propició la entonces Coordinadora Democrática. Me recuerdo que quien lo anunció públicamente en cadena de radio y televisión fue Henry Ramos Ayú. Claro, pero ahí te quiero atajar porque Ajá. yo fui muy activa en esto. Sí. Yo recuerdo que, yo fui militante de esa abstención. La promoví, todavía yo estaba en Venezuela, la promoví como ciudadana y la promoví como periodista, pero el plan no era abstenerse, quedarse en la casa y bueno, y al día siguiente vamos todos a trabajar y aquí no ha pasado nada. Era lo que yo peleaba, incluso internamente en los grupos de oposición. Yo nunca pertenecía a ningún partido, etcétera, pero como ciudadana fui bastante activa. Lo que yo quería lograr o lo que yo luchaba y lo que yo peleaba, Antonio, es que fuera la abstención con un plan por detrás. Claro. Con un plan de resistencia, con un plan de resistencia activa. No era abstenerse sin más nada. Entonces, esa abstención del 2005 siempre es utilizada. Por ejemplo, Julio Borges la menciona mucho como no podemos volver a la abstención del 2005. Cada vez que alguien quiere descalificar un proceso de abstención o un plan de abstención, utilizan lo que ocurrió en el año 2005. Sí. Entonces, yo reivindico lo del 2005 porque eso no era la idea. La idea no era abstenerse sin un plan o sin un proyecto. Bueno, en todo caso,
habiendo o no plan en aquella No hubo, oportunidad, no hubo ese nada. plan no se ¿Qué activó. no hubo plan? No se activó. Entonces, eso es lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese llamado a la abstención? Bueno, fracasó la Asamblea O sea, Nacional. no fracasó la abstención. No. Sino que simplemente no pasó nada. con No esa pasó abstención. nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, toda la Asamblea Nacional se tiñó por completo de rojo rojito, 2 o 3 carguitos que asignaron por allá a la oposición, y de allí todo el entramado legal que ha servido de sustento a la revolución bolivariana durante estos últimos 20 años surgieron de allí. Pero además de allí salió una idea de Chávez, por supuesto, que es la de hacer una reforma constitucional, ¿verdad?, que se expresó en un referendo aprobatorio a esa reforma constitucional por 69 artículos, que la perdieron y que le dio vida a una generación que arrancó con el cierre de Radio Caracas Televisión el 27 de mayo de 2007 y finalizó en diciembre con los resultados de esa reforma que la perdió Chávez, pero que después metió por contrabando con leyes orgánicas, con leyes ordinarias, etcétera, etcétera. De manera tal que en términos absolutos allí, ese llamado a la abstención, las secuelas fueron más negativas que positivas. Ahora, ese es el tercer episodio. El cuarto episodio fue las elecciones presidenciales de 2018, que son las que llevaron a Maduro a la presidencia de la República en esa oportunidad. En esa oportunidad, la Mesa Unitaria Democrática hizo el llamado a la abstención, fracasó también, ¿verdad? Y Maduro obtuvo la primera magistratura por los números que sean, números fraudulentos, números irreales, números bajos, lo que sea, porque yo insisto siempre que lo que menos le interesa al régimen son los números, las cantidades. Lo que le interesa es llegar. Ese es el cuarto episodio. El quinto fue las elecciones parlamentarias del 2020. Estas elecciones para relevar a la actual legislatura. Esa fue propiciada, empujada por el gobierno interino, y creo que allí estuvo también María Corina Machado también empujando. Sí, porque querían preservar como única, digamos, como único ente legítimo a la Asamblea del 2015 todavía. Exactamente. Eso es lo que se buscó preservar. Eso es lo que se buscó. Y luego la sexta experiencia, esta que acaba de ocurrir. Se está cantando victoria. Yo veo muchos sectores que están cantando victoria. Yo particularmente difiero de estar cantando victoria porque si hubiese sido una experiencia victoriosa, bueno, yo no veo a nadie, ¿cómo se llama? Yo no veo a nadie tocando corneta porque hubo una victoria, aunque los dos bandos se atribuyen la victoria al gobierno y a la oposición. Pero el tema aquí es que yo soy realista. Al día siguiente, al día de ayer 26, amaneció en Miraflores Nicolás Maduro administrando la Hacienda Pública Nacional, representando al Estado venezolano diplomáticamente en todas las instancias internacionales, ejerciendo en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas la comandancia en jefe, por supuesto. Entonces, eso es un tema de poder. Ese es un tema de poder y lo está ejerciendo es Nicolás Maduro. Está allí. Pero María Corina dice que solamente faltan días después de lo del domingo. Bueno, yo quisiera amarrarme ahí en ese autobús, porque amarrarse en ese autobús es aferrarse a un milagro, a un evento milagroso, un evento taumatúrgico que te diga a ti, apareció, se fueron, cayeron. Uno como analista debe trabajar con realidades y con hechos. ¿Cómo crees tú que debió manejarse esto de la abstención? O sea, ¿qué tipo de plan podría tener por detrás lo de la abstención? Bueno, también te quiero preguntar, ¿en ese caso los planes son como de resolución inmediata o tú crees que haya un plan a largo plazo y por eso ya habla de varios días? Tiene que ver algo que sea, finaliza esto, un evento, y arranca el otro evento inmediatamente. Eso se llama planes para la contingencia, tratando de abarcar cualquier tipo de contingencia que se presente, y la contingencia que se presentó aquí es que no ocurrió nada, que las elecciones se realizaron en forma pacífica, porque se realizaron, yo no conocí que se hubiesen presentado nada de lo que se presentó
el 29 o el 28 No pasó nada. de julio. No pasó nada. Pero eso hubo bastante esa- represión los días previos también. Por eso es que fue encanado Juan Pablo Guanipa el día anterior a las elecciones, porque es un mensaje que se le envió a la sociedad, sobre todo a la oposición. Mira lo que va a ocurrir en caso de. En aquella oportunidad ocurrió después de. Pero el gobierno fue previsivo, pues entonces vamos a alguien que pueda ser expuesto y que pueda venderse como testimonio de que esto es lo que va a ocurrir en caso de. Ese es un mensaje para la gente en la calle, pero también para los cuarteles. Para los cuarteles, porque ayer, el día 25 y el día 26, no se movió una sola bayoneta dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, indicando que pudiera haber un pronunciamiento de desacuerdo en relación a las irregularidades que hubo en las elecciones parlamentarias. No hubo nada de eso. No tengo conocimiento de que haya ocurrido una pajita, se haya movido a un cuartel de reprobación a eso. Hay mucha gente aferrada a la promesa que está haciendo María Corina de que lo que faltan son días. Hay gente que está aferrada a eso y que cree que sí. ¿Y qué va a pasar si pasan los días y no pasa nada? Bueno, el régimen está jugando a lo que jugó y se le convirtió realmente en un hecho bien concreto, que es al desangramiento político que ocurrió con Juan Guaidó y el gobierno interino. Pues. ¿En qué ubicación emocional y política está el gobierno interino y Juan Guaidó en este momento en la sociedad venezolana? Bueno, un poquitico más abajo del subsuelo. ¿Y tú crees que esto termine en eso con respecto a María Corina Machado? Sí, ¿Va a terminar así? ya está empezando a ocurrir, porque mucha gente que había manifestado cierto apego, cierta fe, cierta esperanza en relación a lo que se había planteado, a medida que se han venido incumpliendo las cosas, porque yo fui fanático para el día 28 de julio de que hay que ir a votar. Bueno, que estuvimos aquí en el programa hablando de eso. Hay que ir a votar y hay que ir a cobrar. La gente votó y cobró y salió a defender el voto, porque el plan B era defender el voto en la calle, y la gente salió a la calle a defender el voto. Y estuvo en la calle. ¿Tú crees que por eso no meten presa a María Corina? Porque ellos saben dónde está. Bueno, y se comprobó con lo de Juan Pablo Guanipa también. No la meten presa es esperando que se desgaste. Porque la relación costo-beneficio desde el punto de vista político es mayor. No haciéndole nada, haciéndolo. O sea, el tema de la victimización, convertirla elevarla a los altares de la heroicidad, todo ese tipo de cosas que van aparejadas con cuando la gente claro, porque mientras más alto está la caída, como más dura, ¿no? O sea, sí. Pero claro, esa caída puede ocurrir si la detienen. Pero si no la detienen, a medida que va pasando el tiempo y se van incumpliendo las promesas, lo que se ofrece. Mira, dentro de pocos días va a ocurrir algo y no ocurre. Entonces la gente ¿qué es dice, lo que falla, Antonio? ¿Por qué no se cumplen porque yo estoy segura, hay gente que asegura que ella nunca tuvo un plan, que ella no quiere salir del régimen de Maduro, y yo estoy segura que ella sí quiere salir, que ella sí quiere llegar porque con Guaidó yo estoy segura que Guaidó no tuvo nunca un plan. eso me consta y lo certifico porque lo viví en carne propia. Exacto, yo estoy segura que desde el principio, cuando él está diciendo que iba a sacar a Maduro, etcétera, él sabía que eso no era así, pero se montó en eso por la platica. Pero yo no pienso eso en María Corina. Yo siento que, primero, María Corina sigue aferrada a sus arquetipos políticos, ideológicos, conceptuales, doctrinarios, familiares y hasta personales, sí, de una sola línea. Pero una cosa es ser consecuente con esa línea y otra cosa es cuando esa línea se enfrenta a la realidad. ¿Cuál es la realidad? El régimen. El régimen no está débil. El régimen no está temblando. El régimen no está dividido. El régimen, el que diga que las Fuerzas Armadas hay malestar o que hay ruido de sable o que Diosdado está peleado con Nicolás Maduro, miren, deme una prueba de hecho. Y no hay prueba de que los hechos entonces los hechos son los que se estrellan. Sí, entonces esa línea de María Corina, por eso que ella es opositora, y yo nunca voy a creer que ella tiene un jueguito ahí con, o sea que, mira Nicolás, tú sabes, eso no existe, ella políticamente ella es al 100% de oposición, quiere un cambio político, está alineada
con los resultados electorales que ocurrieron el 28 de julio próximo pasado. Tiene una línea allí que ahí es donde yo tengo, estoy como medio una línea ahí con el presidente electo Edmundo González Urrutia, porque Edmundo González Urrutia es el policía bueno y María Corina es la policía mala. Yo creo que eso no, González Urrutia es un símbolo. Sí, entonces allí es donde, pero o sea, me parece que es una infamia, una canallada decir que María Corina tiene un juego con el gobierno. No, es ella. Pero una cosa lo que ella quiere y otra cosa la realidad. Ahora, ella está obligada a mantenerse en esa línea hasta el final. ¿Pero tú crees que falta de estrategia o es que la han dejado sola? Yo creo que poco a poco ha ido quedándose sola precisamente en la misma medida en que no ha presentado resultados, porque no presentó resultados el 29. Ahí hay yo le achaco parte de una cuota parte de responsabilidad en la desmovilización, porque es importante que la gente no se hubiera desmovilizado en aquella oportunidad. Si la gente hubiera permanecido en la calle por encima de la represión. Pero lo que ha pasado siempre es la desmovilización, lo mismo que hizo Capriles mandando a tocar exactamente, cacerola, por encima, mandando a tocar salsa. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Porque el arma del régimen es la represión. Y no estamos hablando de amenazas en la represión. No. Es concreción en la represión. Muertes, cárceles y persecución. Eso el régimen sabe que allí le va la vida en la permanencia en el poder. ¿Cómo ves a Padrino López? Porque aquí hicimos un programa la semana pasada donde demostramos que yo creo que él está muy mal cognitivamente incluso. No sé si es que está cansado, si es que no la pegó en las fechas de las elecciones anunciando el Plan República. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta cuándo Padrino López? ¿No hay nadie que sustituya a Padrino López ahí? Bueno, es que no se trata de que no haya nadie, sino que Padrino le ha sido útil al régimen. Y si él ha sido útil al régimen, o sea, yo me pongo en los zapatos de Nicolás Maduro, o del régimen, no de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro yo siento que es ¿cómo se llama?, desechable. Pero en términos del régimen, la integralidad del régimen, Vladimir Padrino ha sido útil. Y si ha sido útil, porque el gran peo, como se dice coloquialmente, el gran problema, ese fue que se me disparó y tuve que mantenerlo. El gran problema con las designaciones militares es el tema de la lealtad y la confianza. Entonces, si Padrino ha sido leal a pesar de todos los accidentes y todas las tortuosidades a lo largo de estos 14 años que está allí, desde el Comando Estratégico Operacional hasta donde está en el Ministerio de la Defensa, entonces, si ha sido leal y no ha dado muestras para que se le tenga desconfianza, ¿por qué no permanecer con él? Ahora, el tema ese de no, que está taponeando a las otras promociones, no. Estos militares, esta Fuerza Armada, esta institucionalidad es distinta a la que nosotros vivimos. O sea, ese tema de que todos los años había que poner un ministro de la Defensa, eso cambió, se transformó. Eso se transformó por completo. Que entre paréntesis, yo fui siempre enemigo de eso de que había que estar renovando para darle un premio a fulano o a sultano porque era el momento de la Armada, ahora el momento de la aviación. Y bueno, entonces esos fueron los polvos que trajeron estos lodos. Eso exactamente. Por eso es que está ocurriendo lo que ocurrió. Sí. O lo que está ocurriendo. Ahora, siguiendo con el tema de Padrino ha demostrado lealtad a la revolución, ha demostrado que merece la confianza de la revolución y en cierta forma eso ha tenido resultados en términos de mantener el corral allí con cierta tranquilidad. Cuando alguien se levanta, ocurre lo que tiene que ocurrir, lo normal, pues la persecución, la detención, los juicios militares, etcétera, la represión interna dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso ha sido útil a los fines de mantenerse y garantizarse la permanencia en el poder. Entonces, si eso ha sido así, ¿para qué lo voy a relevar? O sea, ese es un tema en el que hay que... Sí, estaba hablando yo quiero contarles algo que no he contado nunca, ni lo he contado ni siquiera públicamente. Ahora en diciembre yo cumplo 20 años en el exilio, 20 años que me le fui al régimen, 20 años de fugitiva. Y hace 10 años o más yo publiqué este libro que está aquí, que se llama Fugitiva en Rosa. Y la verdad es que yo ni siquiera lo publiqué en Amazon, porque en esa época no se publicaban los libros en Amazon, no lo publiqué con una editorial. Esto lo produje yo, trabajé directamente con una imprenta que lo hizo, no lo vendí, fue una cosa como para drenar.
para drenar todo lo que yo había vivido con la persecución. En esa persecución hubo tiempo de clandestinidad. Y en esa clandestinidad me crucé con este señor que también estaba en la clandestinidad, porque resultó por casualidad que estaba en un sitio muy cerca a donde yo también estaba escondida. Y estábamos hablando de eso antes de entrar a la entrevista, porque en ese momento, bueno, para mí la clandestinidad era lo que fue, que tú no tenías contacto con el exterior, no había llamadas telefónicas, yo no tenía ni siquiera señal, y había que moverse permanentemente y uno se movía metido en la maleta de un carro. Bueno, y ya estaban activos ahí los organismos de inteligencia fuertes. O sea, sí. La ubicación era por satélite ya, o sea, te interceptaban las llamadas, los correos electrónicos, no se podía ni siquiera enviar correos electrónicos. Y ahí por casualidad me crucé en unas casitas más allá donde yo estaba este señor. Antonio, esos momentos, eso también se ha transformado. El tipo de persecución, el tipo de perseguido político en Venezuela. Sí, eso se ha banalizado. El término que yo pudiera utilizar es el término o sea, la clandestinidad. Y cuando a mí me hablaban, yo recuerdo que en mi época, cuando uno leía de clandestinidad, se remitía a los 10 años perejimenistas, y entonces la clandestinidad ¿cómo se llama? De Ruiz Pineda, de Alberto Carnevali, de Antonio Pinto Salinas, y todos esos que murieron en las cárceles, y el resto que se fue del país cuando no aguantó el acoso, el hostigamiento y la persecución de la dictadura de aquella ocasión. Y yo siento que en estos tiempos el término "estoy en la clandestinidad" se ha trivializado, se ha banalizado, porque, bueno, estoy en la clandestinidad, entonces un día hago un Zoom, o al día siguiente me aparezco, bueno, aquí estoy yo, estoy en la clandestinidad, como que si le hubieran dado algunas vacaciones de la clandestinidad para aparecerme en un evento político y después vuelvo a encunetarme. No sé, yo creo que hay un poquitico de... Fíjate, en esos tiempos que tú acabas de mencionar, que yo te vi por aquellos lados, yo recuerdo que en esa oportunidad estaba calientico, ¿verdad? Porque tenía mi casa por allí. Estaba calientico el tema de Rodrigo Granda, que era mi vecino. También estaba por ahí, Rodrigo Granda lo encontraron, lo capturaron por ahí. Que era mi vecino y tomaba café conmigo en la bodeguita, allí donde nos conseguíamos los sábados todos, porque esa es una guarnición, entre paréntesis, muy militar, porque la gran mayoría son aviadores. Es montaña. Sí, es una montaña, un área montañosa, y la gran mayoría son aviadores. Sí. Pero los sábados, por lo menos, había que concentrarse en el sitio ahí donde vendían la cervecita fría, o uno comía empanada, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que el tema en algún momento fue Rodrigo Granda, que apareció. Apareció. Y decía, bueno, pues estaba a unas casas de donde tú estabas, creo. Sí, a 2 casas. Sí. Pero además ese señor me lo conseguía yo cada rato ahí comprando queso y empanadas, y yo no sabía que era Rodrigo Granda. Mira, el Rodrigo Granda apareció cerquita de tu casa, y yo decía, pero bueno. Y después apareciste tú. Y después aparecí yo. Sí. Entonces, ese es el tema de que se vivía una clandestinidad. Pero bueno, fíjate que la clandestinidad de Rodrigo Granda allí, que tenía prácticamente desde que llegó Chávez al poder, porque tú sabes, por la afinidad con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la guerrilla. Y Rodrigo Granda hizo vida allí. Tranquilazo cualquier cantidad de tiempo. El canciller de la FARC. El canciller de la FARC actualmente, ese. Entonces, esa es una experiencia. Bueno, después tú, por razones de clandestinidad, tuviste que emigrar a otro sitio, y de allí, De ahí salí. Bueno, todo está aquí en el libro, pero yo no estoy vendiendo el libro porque lo estoy reescribiendo, actualizando. Se lo voy a dar a Antonio Guevara. Y bueno, y mi plan, mi proyecto es que en diciembre, que cumplo 20 años aquí en el exilio, voy a publicar la segunda edición de este libro, y ahí se lo voy a hacer formalmente con Amazon y todas esas cosas. Ese es el proyecto, pero ese es para ti. Así que ya te lo voy a dedicar, y gracias, Antonio, por haber estado aquí. Me encantó volverte a ver en mejores condiciones y en libertad que las que nos vimos la última vez. Así es. Así que, bueno, con esto me despido hasta mañana.